Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladi y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de muestreo. Si tú ya sabes la diferencia entre universo, población y muestra, bienvenido a esta pequeña explicación que vamos a dar sobre lo que son los tipos de muestreo o de muestra. Entonces, si es que aún no sabes cuál es la diferencia, te invito a ver un video anterior que hice sobre estas tres distinciones. Ahora sí, vamos a empezar. Existen dos tipos de muestreo, ¿ya? Uno que se llama muestreo probabilístico y otro que se llama muestreo no probabilístico. ¿A qué se refiere el muestreo probabilístico? Se refiere a que en el conjunto de la población todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos dentro de la unidad muestral, es decir, que todos tienen la misma posibilidad de entrar y no existe algún juicio de valor, alguna preferencia porque tal o tal persona sea encuestada. Es decir, que todos tienen la misma probabilidad de ser encuestados o de ser analizados dentro del enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, por otro lado existen los muestreos no probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Que existe un juicio de valor, existe algún criterio que el investigador toma para seleccionar a ese conjunto de unidad muestral. Es decir, que existe algún juicio más tal vez del propio criterio del investigador, o también puede existir algunos otros criterios, pero que no todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos dentro del. Vamos a empezar un poco definiendo qué es el muestreo no probabilístico para luego entrarnos al muestreo probabilístico. En principio, existen diferentes métodos de muestreo probabilístico que los vamos a ir detallando a continuación. Número 1. Existe el muestreo no probabilístico causal y fortuito. ¿Qué quiere decir este muestreo? Significa que va a ser simplemente trabajar con las personas voluntarias que quieren ser encuestados. Es decir, me acerco a una persona y le digo, ¿le gustaría aceptarme esta encuesta? Y me dice no. Y entonces le voy a otra persona y me dice sí, entonces realizo la encuesta y así sucesivamente. Esto va a ser de manera voluntaria, el muestreo causal y fortuito. Segundo muestreo va a ser muestreo selección experta o criterio de juicio. ¿Qué quiere decir? Que el investigador, como tiene tanta experiencia y conoce a su unidad poblacional, va a decidir a qué cantidad de personas va a realizar la encuesta, suponiendo que estamos en una unidad educativa que tiene 500 estudiantes. El selector experto va a decir, yo voy a considerar en este estudio simplemente a 300 personas. Entonces, y realiza las encuestas y define qué cursos va a encuestar o a qué cantidad de personas va a definir. Es decir, el investigador tiene su propio criterio para realizar esa investigación. Entonces, va a ser criterio del investigador o el criterio del experto. El experto también se puede entender por otra persona que ya realizó un estudio y le dice, usted simplemente realice 200 encuestas. Entonces, un experto le sugirió, entonces se va a aplicar 200 encuestas. Tercero, tenemos lo que son las poblaciones móviles, que se caracterizan por marco un lugar, realizo una encuesta, marco un lugar, realizo la encuesta, ¿no? Entonces vas yendo de espacio en espacio hasta llegar a la cantidad que un investigador o alguien le sugiere que sea pertinente de parar la investigación y terminar ahí la cantidad de unidad muestral. Entonces simplemente va a ser marca, ¿no? Poblaciones móviles. Entonces se va moviendo de un lugar a otro lugar. Por último, los muestreos de cuota. Se caracterizan, generalmente también se usan en las elecciones, que se tiene un conjunto de poblaciones que tú necesitas llenar, entonces vas escogiendo algunas características de alguna población. Entonces simplemente vas por cuotas, ¿no? Un grupo y otro, así sucesivamente. Entonces estos son los conjuntos de poblaciones que se puede hacer el estudio en muestras no probabilísticas. Es decir, estamos dentro de la investigación cuantitativa y tenemos los muestreos no probabilísticos y los muestreos probabilísticos. Los muestreos probabilísticos, como les dije anteriormente, sí o sí
tienen todos la misma posibilidad de ingresar. Los no probabilísticos tienen otros criterios de selección. Una diferencia más es que los muestreos probabilísticos sí o sí utilizan una fórmula estadística y los muestreos no probabilísticos en mayor de los casos o siempre no llevan ninguna fórmula estadística y ambos están dentro de la investigación cuantitativa y esto responde al paradigma positivista. Ahora sí, les vamos a explicar cuáles son los muestreos probabilísticos. Para ello vamos a clasificarnos dentro de los muestreos probabilísticos en dos grupos. Muestreos para variables cualitativas y muestreos para variables cuantitativas. Entonces, tenemos muestras cualitativas y muestras cuantitativas si nuestras variables de análisis son cualitativas o cuantitativas. Ya tenemos las muestras cualitativas y debemos considerar igual de la misma manera dos grupos. Tenemos en la investigación cualitativa muestreos cualitativos, dos tipos de muestras. Las muestras para poblaciones infinitas y muestra para poblaciones finitas. Por poblaciones infinitas nos referimos a que son poblaciones que no sabes cuántas personas son. Ejemplo, cantidad de zapateros. Si no sé cuántos precisamente existen en la ciudad de La Paz o el Alto, entonces me voy a ir por poblaciones infinitas. Pero, ejemplo, una unidad educativa, una universidad, sí o sí se sabe cuánta población hay, entonces son poblaciones finitas. Las poblaciones infinitas se van a caracterizar porque no sabemos cuánta de población existe. O personas que tengan ingresos menores a los 600 bolivianos, por ejemplo, mes, pues no sabemos, entonces van a ser unidades infinitas, o que no conocemos cuánto de amplitud tiene. Vámonos por el primero. Tenemos el muestreo para poblaciones finitas. Vamos a tener, no se olviden, representado por la letra N. N va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Z al cuadrado. Z va a ser el nivel de confianza que se tiene. Luego le va a acompañar la P, la probabilidad positiva, y Q va a ser la probabilidad negativa de ocurrencia también. Y todo esto va a estar dividido sobre E al cuadrado, que va a ser el margen de error que puede tener nuestro estudio. Entonces, esos son para poblaciones infinitas. Muy bien, para datos finitos tenemos que la N es igual al número que sería de incógnita, la muestra, ¿no? La N minúscula va a ser la muestra, esto es igual a ¿cuánto? Va a ser al nivel de confianza Z elevado al cuadrado, esto multiplicado por nivel de ocurrencia positiva y la probabilidad de ocurrencia negativa, que es la Q, y todo esto multiplicado sobre N mayúscula, que es la población. Todo esto va a estar dividido sobre E al cuadrado, que es el nivel de error elevado al cuadrado, esto multiplicado por N mayúscula menos 1. Y todo esto cerramos un paréntesis, ¿no? Y todo esto sumado por Z al cuadrado, que es el nivel de confianza elevado al cuadrado, multiplicado por P y Q. Ahora, dentro de lo que son las investigaciones con variables cuantitativas, también vamos a tener lo que son dos grupos. Uno que son poblaciones infinitas y poblaciones finitas. Va a ser las mismas fórmulas, diríamos, que las investigaciones cualitativas, pero con algunas modificaciones. Ejemplo, tenemos para poblaciones infinitas, que va a ser igual a N, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a el Z al cuadrado, el nivel de confianza, esto multiplicado por la desviación estándar al cuadrado. Si no se sabe cuánta de desviación estándar existe, simplemente se pone 0.50 o 0.5. Todo esto dividido sobre E al cuadrado. Ya sabemos que E es el margen de error. Seguidamente tenemos lo que son para muestras finitas con variables cuantitativas. Tenemos que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a N igual a lo siguiente, Z al cuadrado multiplicado por la desviación estándar al cuadrado y multiplicado por N mayúscula. Todo esto va a estar dividido sobre E
b al cuadrado, que es el margen de error, multiplicado esta por n mayúscula, que es la población, menos 1, cerramos paréntesis. Esto va a estar sumado más el nivel de confianza al cuadrado, y todo esto multiplicado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Cómo saber cuándo usar cuál? Esa es la cuestión, ¿no? Lo siguiente, generalmente y en todos los casos casi de las investigaciones en área social, que se trabaja con personas, sí o sí se van a utilizar lo que son los muestreos con variables cualitativas. Si trabaja con alguna maquinaria, algún instrumento, algún tipo de medición que se puede realizar, ya sea, no sé, con alguna empresa, alguna prueba de materiales, de alguna calidad de un producto, entonces sí o sí vas a utilizar investigaciones, muestras con datos, variables muestrales cuantitativas, es decir, muestras cuantitativas. Si se dan cuenta, tienen casi la misma semejanza, no existen muchas diferencias, entonces se puede trabajar con esas mismas fórmulas, ¿no? Pero si vas a trabajar en áreas de ciencias sociales, trabaja con variables, con muestreos probabilísticos con variables cualitativas. Si vas a trabajar del área de ingeniería y tienes que hacer algunas mediciones y algunas muestras, trabaja con la fórmula de variables cuantitativas. Ahora sí, si tú quieres saber cómo puedo resolver un ejercicio matemáticamente, no se olviden ver el siguiente video donde les explicaré cómo ir resolviendo paso por paso, sacar nuestra muestra. Hasta la próxima.